Hola lectores, ya se fue abril, el primer mes de otoño, y se sintió finalmente la llegada del frío. En realidad fue casi como que pasamos del verano al invierno en una sola semana, una locura. No olviden comentarme acerca de lo que hayan leído ustedes durante abril y les haya gustado o no les haya gustado. Sus comentarios me interesan mucho. Entonces, hablemos de libros. En primer lugar, el que ya tiene reseña en mi canal de YouTube, y para el que les dejo el vínculo en caso de que quieran adentrarse con más detalle en Cien Cuyes de Gustavo Rodríguez. El ganador del premio Alfaguara de novela de este año es una preciosura. La historia de varios ancianos unidos por los cuidados que les brinda Eufrasia Vela, una mujer de origen humilde que va ayudando a estos viejos a concretar sus últimos deseos. El pasar de estas personas se cuenta con un sentido del humor inimitable y que disfraza magistralmente el mensaje de soledad y abandono en el que viven los personajes y sin duda los viejos que nos rodean en la vida real. Un libro hermoso que no deberían perderse. En abril también leí Aquí no es Miami, una colección de crónicas ficcionalizadas o relatos basados en hechos reales o una mezcla de los dos, escritos por Fernanda Melchor, y que incluye historias registradas por la autora entre 2002 y 2011, todas referidas a la vida marginal en la ciudad puerto de Veracruz, en México. Aquí se ven historias de inmigrantes desesperados, gente que ha heredado desde el sobrenombre hasta la mala suerte de quienes vinieron antes que ellos, el narco alargando sus tentáculos por todos lados, algo que recién estaba ocurriendo o por lo menos recién se estaba empezando a notar. La corrupción a todo nivel, partiendo por una cárcel desocupada a la rápida para que se filmara una película con presupuesto gringo. Eso es algo que busqué y fue cierto. ¿Qué onda? ¡Qué locura! Trabajadores que dejan sus oficios esforzados, pero mal pagados, para responder el llamado de los cárteles, de los que solo salen con los pies por delante. Eso deberían saberlo. El caso también verdadero de asesinato, locura y drogas de una ex reina de belleza. La presencia en ese tiempo incipiente de los Zetas, los mortales Zetas. Y hasta una historia de posesión demoníaca. Todo, por supuesto, con la pluma de la Melchor, que en estos tiempos afirmaba a mano, pero ya demostraba por dónde iba lo suyo. El ex detective chileno Fernando Ilavaca presenta mucho más que un conjunto de casos resueltos mientras él formó parte de Investigaciones de Chile, en 12 pasos en el crimen. Este libro comienza con un joven recién graduado que busca trabajo estable y llega a investigaciones casi por descarte. Desde ahí el día a día en tiempos sin computadoras, donde los policías debían acudir a los sitios del suceso en transporte público, con los métodos a veces poco amables de los tutores y cuando, aparentemente, todo el mundo fumaba. En la oficina, en el bus, en todos lados. Es impresionante la cantidad de cigarros que aparecen en este libro. Como impresionante es también el método de trabajo que se describe sin bases de datos para consultar y que por sobre todo enfatiza la importancia del trabajo en equipo para resolver casos que van desde el robo en lugar habitado, violaciones y homicidios. Un libro imprescindible para quienes nos gusta leer acerca de crímenes reales y un documento histórico que nos muestra el trabajo policial desde principios de los años 70. El mal de la taiga de Cristina Rivera Garza cuenta la historia de una investigadora privada a la que contratan para encontrar a una mujer que ha abandonado a su marido. La mujer ha ido enviando cartas y otros mensajes desde varios lugares en los que ha estado, y con estas pistas y otras más, la investigadora da con ella en el sector conocido como la taiga, que es una franja de bosques boreales que se extiende entre Canadá y Estados Unidos, así como en el sur de Europa y Rusia. Es un lugar muy inhóspito, caracterizado por inviernos crueles y bosques densos, que le permitieron a la autora mostrar una atmósfera oscura, cerrada, de gente solitaria y aislada. Un lugar donde la gente va a perderse. Lo más destacado de esta historia es la escritura de la Rivera Garza, que en menos de 140 páginas nos deja claros personalidades y motivaciones, más bien dicho, la falta de motivación, de estos personajes que se sienten etéreos,
definido solo como de perfil, con un ritmo lento, lleno de detalles que pueden pasar de largo y que hacen de esta otra lectura única, como es el caso frecuente con esta autora, que no aborda el género policial con una fórmula probada, para nada, muy por el contrario. Esta es una historia de gente muy imperfecta, con toques de realismo mágico y que cierra con un final inesperado, no para la mujer que es el objeto de la búsqueda, sino para la investigadora. Para quienes busquen escritos originales, y este es un libro de ficción especulativa, sin duda uno de los más experimentales de la Rivera Garza. En Un temporal, la autora argentina Ancilta Grisas escribe acerca de su padre, de lo que es para ella el deterioro de la enfermedad que lo aqueja durante años, la forma en que esta condición va cambiándolo todo, no solo en términos físicos y mentales para él, sino la forma en que todo esto afecta a quienes lo rodean, que como ella recuerdan al padre en sus años de juventud, eternamente viajando, como exiliado y luego por placer. Su profesión y la relación que mantuvo con su hija después de su divorcio. Pero en este libro, por sobre todo, la autora aprecia la vida, el crecimiento de sus hijos y la manera en que comprenden y aceptan la situación con un abuelo que solo uno de ellos alcanzó a conocer sano. Por sobre todo es eso este libro, la sensación de soledad que va dejando la falta del padre del recuerdo, a pesar de que aún siga presente físicamente la persona, una persona en realidad, la cáscara, que se parece a quien tanto se echa de menos, y la falta de él para el futuro, uno que solo tendrá recuerdos para sus hijos y ella misma. Formado por secciones que siguen algún tipo de orden cronológico, este libro corto resulta poderoso en lo sublime de su mensaje. Un muy buen descubrimiento. En Terremoto Blanco, Natacha Oyarzún Cartagena presenta un conjunto de cuentos basados en distintos tiempos y con diferentes personajes que habitan el extremo sur de Chile, la Patagonia, el estrecho de Magallanes, Punta Arenas, nieve, ovejas, viento, más nieve. Las historias vienen desde distintas épocas y con personajes que van desde una niña que pudo haber sido asesinada en 1923 hasta otra niña, o mujer joven en realidad, que está efectivamente muerta y contando su situación en una playa, ya en el tiempo de los celulares en todos lados. En realidad, algo de lo que más abunda en estos relatos son los muertos, personas y animales, varios de ellos contando sus pasares desde el más allá. Como es común con los libros de cuentos, algunas historias resultan mejor logradas que otras, pero en general el estilo de la autora, directo y sin adornos innecesarios, presenta una voz propia y por sobre todo habla de una región poco presente en la literatura chilena, que tiende a enfocar sus relatos en la zona central. Los cuentos Última Esperanza, Testimonio de un perro envenenado y Dile a tus papás que va de regalo fueron para mí los más destacados. Sewell, de Baltasar Castro, es una novela clásica chilena. Publicada originalmente en 1946, ficcionaliza la historia de varios mineros y sus familias en este pueblo. Philidor comienza su turno un día, de malas, porque le han cambiado las condiciones de trabajo, y nuevamente es atacado por una sensación de desesperanza que le provoca el trabajo diario en un lugar que no le depara un futuro esplendor, sino solo más trabajo y enfermedad hasta que esté demasiado viejo para seguir y entonces lo desahucian. Con el paso de las horas vamos conociendo las historias de Philly y Carmen, su mujer, y de Beto y la Rusia. El Beto tose y tose, mala señal para un minero en esa época. Estos dos hombres están unidos en el que será su último turno de trabajo en la mina y que en estas pocas páginas nos dejan claras sus ambiciones y sueños, la necesidad de seguir para proveer, aunque no quieran otra cosa que irse de este lugar para comenzar a vivir lo que sienten solo podría ser mejor. Una ficción fijada en el día de la llamada tragedia del humo, cuando tras una explosión los túneles de la mina se llenaron de humo tóxico, provocando la muerte de 355 mineros. Esta historia está muy bien contada, con personajes y atmósferas logradas a la perfección. Sewell es un clásico poco reconocido, pero que debería estar entre los libros leídos por todos nosotros. Y finalmente, en Ercilla y las contradicciones del imperio, la historiadora y escritora chilena Patricia Cerda ficcionaliza la vida y obra de Alonso de Ercilla, en portada, el poeta español, autor del poema épico La Araucana. Pero el Ercilla que presenta en este libro es mucho más que el hombre dedicado a la poesía. El libro sigue la vida de este gentilhombre criado en la corte,
que parte a las Indias muy joven junto a su protector, Jerónimo de Alderete. Al momento de la muerte de Alderete, Ercilla transforma el pánico de encontrarse solo y sin dinero en tierras extrañas en la fuerza que saca para seguir su camino hacia el reino de Chile, el lugar turbulento que aún no logra dominarse, desde donde las noticias más frescas que se tienen son las de la muerte de Pedro de Valdivia y Lautaro y los constantes ataques de Caupolicán, el nuevo líder mapuche que parece indestructible. En su pasar por Chile, Ercilla participa, ve y registra. Va escribiendo y escribiendo cada vez que puede, y su opinión respecto de españoles y mapuches va cambiando. Ve la humanidad en los llamados indios y la soberbia e ignorancia estampada en cada acto de tantos de sus compatriotas. Tras varios años vuelve a España, desterrado, y es ahí donde de a poco retoma su vida y comienza a escribir La Araucana, un éxito inmediato en su continente y el nuestro. Una vida vivida a fondo, protegida por la buena estrella que fuera pronosticada a su favor por un adivino durante la juventud del poeta. Ercilla resulta ser una novela histórica digna de su escritora. Y bien amigos, esos fueron los libros que leí en abril. Espero que estos resúmenes les ayuden para elegir sus próximas lecturas. Y nos seguimos encontrando a lo largo de mayo, con un rico café y un montón de chocolates en mi caso, para amenizar la lectura, por supuesto. No olviden comentar y suscribirse. Nos vemos.